En otros resultados de este martes de Champions está lo que sucedía en el grupo que comparte el PSV, el Sevilla. Y sí, el equipo de Irving Lozano no pasó del empate ante el Lens en ese 1-1 en donde el mexicano fue titular. Quiero con Alex Pareja, Richard Méndez y Heriberto Murrieta ver la tabla de posiciones de este equipo porque si la fase de grupos terminara hoy, el Arsenal y el Lens entrarían, no el Sevilla que perdió 1-2 ante el Arsenal y este PSV. Un PSV que suma 17 partidos sin victorias en Champions. ¿Hay esperanzas para el equipo del Chucky, Richie? Bueno, la verdad, la intención era ganar este partido frente al Lens. Creo que era el rival de las visitas, el rival más accesible. Y creo que estuvieron bastante cerca. A ver, hace un gran partido el Chucky Lozano. Tenía loco a Kranjec, a Frankovic también lo tenía loco por la banda. Pero creo que sigue siendo una demostración más de que el PSV Eindhoven es un equipo bastante ligero en la Liga de Campeones de Europa. La meta, el horizonte que tiene que fijarse el equipo neerlandés es apuntar hacia la UEFA Europa League. Ya sabemos que en este torneo, si te toca en el mismo grupo el Sevilla va a hacer la pretemporada para la UEFA Europa League dentro de la Champions. Entonces, para el PSV Eindhoven tiene que apuntar hacia eso. Hoy verse último en la tabla y tratar de pelearle ese tercer lugar al Sevilla o al Lens, pues simplemente es una complicación para ellos. Claro. Ahora bien, en este sentido de que era el partido asequible para el PSV, ¿qué pasó entonces, Alex? Bueno, que hay que manejar el Lens, es muy competitivo, ¿eh? En ese estadio ya le ganó la pasada fecha al Arsenal. No es un paseo por el campo, el problema que tiene el PSV es que es eso, después de haber perdido el primer partido de la manera en la que lo pierde la cancha del Arsenal, pues las cosas se le complican y sumando fuera de casa, sumar fuera de casa es importantísimo para, ya no te digo clasificar como segundo, pero para entrar en lo que decía Richard, en la Europa League. ¿Qué le pasó? Pues porque tuvo fases de dominio alterno. Fue un partido bastante abierto. Sí que es cierto que el PSV, hasta que se pone por delante en el marcador, es mejor, tiene más oportunidades. El Chucky tiene ese tiro al palo. Abren ellos con un golazo de Bakayoko, con un disparo que ya había intentado el propio Chucky en la primera parte. Muy parecido. Pero luego deja que el Lens se crezca también. Y ahí hay que señalar, no sé si quieres entrar ahora ya en el partido del Chucky o no, pero... No todavía. No todavía, pero cierta pereza defensiva en la acción del gol del empate del Lens, por ejemplo. Ahí lo dejo. Claro. Ahora, dominaron el partido. Aquí podemos ver las estadísticas. Por poquito, pero tuvieron la posesión del balón. Tuvieron ocasiones, ¿verdad? Llegaron a adelantarse con ese gol de Bakayoko. Entonces, ¿cuál es el pero? El pero de este partido, de este doloroso empate para el PSV. ¿Beto? Caro, que no haberlo podido ganar. A final de cuentas, creo que Chucky Lozano tiene un buen partido. Ese gol de Bakayoko es un disparo muy angulado por abajo, pero siento que hay participación del portero africano Samba, que da la impresión de que consiente un poco, de que acompaña el disparo más que intentar desviarlo. Creo que le faltó al portero algo más para poder impedir ese gol por parte de Bakayoko, pero es una jugada que, por cierto, inicia Irving Lozano. Chucky Lozano inicia esa jugada con habilidad, recortando a dos por el lado izquierdo. Fue muy punzante, fue peligroso, fue vertical, participativo por el lado izquierdo. Yo creo que el mejor por el lado izquierdo, Chucky Lozano. Y en este sentido creo que ha tenido una buena actuación, que a juzgar por lo que se vio ayer, Caro, yo creo que Chucky, que venía, por cierto, de jugar con la selección mexicana el partido frente a Alemania, que lo jugó bien la selección mexicana, por cierto, creo que tiene merecimientos para convertirse en un titular en este tipo de partidos de Champions, el extremo izquierdo mexicano. Ahí está. Pero entonces, Beto, ¿coincides? ¿Hay esperanzas todavía para el PSV? Considero que sí, que todavía las hay. Además es un equipo que supo soportar este buen juego que, como bien apunta Alex, tiene el Lens, porque es un equipo competitivo, es un equipo que ataca con varios cuando va al frente, y en este sentido creo que el comportamiento en general del PSV fue bueno, el disparo que estrelló en el poste Chucky Lozano, en fin, creo que todavía hay margen de maniobra para el conjunto holandés donde milita el mexicano. ¿Y
que vamos ahorita sí meternos más en profundidad en la titularidad de Lozano, porque fue titular en ese ataque por el lado izquierdo, en ese 4-3-3 de Peter Bosz, que es el técnico del PSV, y fue sustituido en el minuto 82 cuando entró Vertessen. Richard, ¿tú crees que ya se ganó el puesto de titular? Bueno, desde que vino de cambio para sustituir a Lance hace creo que 2 jornadas en el campeonato neerlandés, sustituyéndolo en el partido, si mal no recuerdo, contra el Sparta de Rotterdam, ahí yo creo que ya empezó a dar muestras del lugar, ese lugar tiene que ser para él. El partido de Liga de Campeones de Europa lo ratifica y ya lo había mostrado también en la fecha pasada. ¿Qué es lo que yo veo con respecto al Chucky Lozano? A ver, yo creo y me da la sensación que le hace falta un poco de solidaridad defensiva para el tipo de equipo en el que está jugando y para el tipo de rival que tuvo ayer. Jugar desde el extremo de la izquierda, pierna cambiada, es desarrollar el juego que más le gusta al Chucky Lozano. Es más, intentar aquella jugada siempre marcando una breve diagonal para luego buscar el palo largo del arquero, como sucede en la acción en la que mete el balón contra el poste. Son actitudes a las que estamos acostumbrados al Chucky Lozano. ¿Qué ocurre? Estás en un equipo como el PSV Eindhoven, que si bien es puntero del campeonato neerlandés, no se nos olvide, pero está jugando en un grupo de Liga de Campeones de Europa donde tienes a uno de los colíderes de Inglaterra, donde tienes a un Sevilla que venía de empatarle al Real Madrid, o sea, y a un rival francés. Estamos en un lugar perfecto para empezar a evaluar el lugar que tiene el Eredivisie. Y si tú eres Chucky Lozano y juegas en un equipo como el PSV Eindhoven, tienes que entender que tienes que poner un poco más. Y cuando me refiero a ese poco más, no todo es el fútbol ofensivo. Falta un poco la solidaridad defensiva. No solo en el Chucky, ojo, en muchos de los jugadores que tiene el equipo de Peter Bosz. Me parece a mí que el PSV Eindhoven le termina faltando ese oficio para cuidar resultados. Hasta antes del gol, parecía que el PSV Eindhoven estaba para pasar tranquilamente el resultado, para conseguir la victoria y para empezar a manejarlo. Y no, al contrario, terminó dando un paso atrás, le terminó faltando esa seriedad para afrontar ciertas situaciones. Que con esto le alcanza al Chucky Lozano para ser titular en el PSV Eindhoven. Por supuesto, tiene la jerarquía para hacerlo, pero precisamente por esa jerarquía, creo yo, el mexicano necesita darle a su equipo un poco más en el aparataje defensivo, en la solidaridad, en el volver un poco, en el apretar cuando se pierde una pelota cerca de la zona donde se mueve Lozano. Ese creo que son el tipo de detalles que le termina faltando, pero que no pasan por la responsabilidad exclusiva del Chucky, pasan por también el plan que diseña el técnico, porque no es una sola cabeza. El extremo mexicano jugó 88 minutos, dio 19 de 16 pases precisos para un porcentaje de 19-16 pases precisos, exacto, para un porcentaje de 84%, tiró 2 veces a portería, hizo 2 regates exitosos de 4 intentos, perdió 2 balones, recuperó 2, ganó 2 de 4 duelos terrestres. Estos son los números del Chucky. ¿Dicen la verdad, Alex? Te cuentan sobre todo la verdad de la fase ofensiva, es lo que decía Richard. En la fase ofensiva el Chucky es importante, como también lo es Bakayoko. Los dos extremos del PSV Eindhoven, que además los dos juegan a pierna cambiada, es la idea de eso, de tener siempre, de recibir y ofender. Como decía muy bien Beto, él inicia la jugada del gol, recibiendo a la espalda de los centrocampistas y tirando esa diagonal para después llevarle la pelota a Bakayoko en el otro extremo. Él tiene la jugada del palo nada más arrancar el partido, es decir, que está revoltoso en ataque, pero yo me quedo con lo que ha dicho Richard. Si fijáis en la jugada del gol del empate del Lens, el centro lo hace Frankowski, que es el carrilero. El Lens ayer jugaba con 5 en el fondo. Serginho Dest, que por cierto es muy curiosa, la banda de izquierda del PSV Eindhoven es con CACAF, 100%. Serginho Dest, pierna cambiada, se queda entre medio de 2 futbolistas porque no tiene ayuda. El Chucky estuvo muy perezoso y esta mañana he vuelto a repasar el partido. Estuvo bastante perezoso en los retrocesos, sobre todo si tenía que ir ya más allá del centro del campo, y eso es peligroso, porque ese es el hábito defensivo que le habían forzado a adquirir en el Napoli. Por eso Gattuso, si os acordáis, lo echó de algún entrenamiento, porque quería que el Chucky corriera hacia atrás, y a mí lo que me da miedo es que en esta segunda etapa en el PSV Eindhoven se acomode y vuelva a pensar que ya no tiene que correr hacia atrás. Insisto, mirad el gol del empate. Serginho Dest no tiene a quién marcar porque le hacen un 2 contra 1 y el Chucky no retrocede. Eso debe ser un tirón de orejas, porque al Chucky ya sabemos lo que puede producir en ataque, pero en Europa, si el extremo no corre hacia atrás, marrameado, es un problema.
Sí. Por eso, en ese sentido, ¿qué le está faltando al Chucky en esta etapa en el PSV? Beto, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Sí, eso es verdad, porque estaba viendo el mapa de calor del partido y la manchita pálida de los regresos defensivos del Chucky es muy notoria y en cambio un rojo muy intenso en toda esa parcela izquierda del medio campo hacia adelante. Y es verdad, no obstante que es un atacante, que es un jugador de medio campo hacia adelante, que es un extremo izquierdo, con esa jugada para recortar y disparar, como en aquel memorable gol frente al equipo de Alemania en el Campeonato Mundial de Rusia, pues evidentemente, ya lo dice Alex muy bien, el fútbol actual demanda no únicamente el conformismo del ataque, sino la obligación de bajar a defender también. Y en este sentido sí que se quedó corto a juzgar por este mapa de calor que estaba analizando hace ratito, y los regresos de marca del Chucky dejan mucho que desear y pueden ser el punto en el que le tengan que apretar si es que quiere mantenerse como titular. Pero por lo pronto en la parte productiva me ha gustado mucho el desempeño de Lozano el día de ayer. Claro que sí. Y ya para cerrar, Richard, entendiendo que estamos en la mitad de la fase de grupos, todavía quedan jornadas importantes, ¿cómo tú crees que termine quedando? Porque ahorita los franceses se han relanzado, ¿no?, en esta candidatura y ver que el PSV arrastra esta condena en Champions, porque hay que remontarse a diciembre del 2015 para ver la última vez que el equipo de Países Bajos pudo ganar la competición de la Liga de Campeones. Y si vemos el Sevilla nunca le va bien en Champions League, parece que tienen que pasar a la Europa y ahí sí estamos hablando de la competición fetiche. Sí, no, el Sevilla, como te decía antes, está haciendo pretemporada para la Europa League, jugando la fase de grupos de la Champions. Ahora, el problema es que parte ya muy en desventaja el PSV Eindhoven. Te ves obligado a por lo menos sumar 6 o 7 puntos de los próximos 9. O sea, te quedan 3 partidos. No es una empresa fácil. En esos 3 partidos te vas a ver las caras contra el Arsenal. Entonces, hay un partido ya que es clave, ese duelo directo frente al Sevilla. Tienes que tratar de sacarle los 3 puntos en casa al Lens y tratar por allí de ilusionarte con lograr la clasificación. Pero yo la verdad lo veo muy difícil y por eso te hacía mención antes de que tienes al puntero del campeonato neerlandés, tienes a uno de los equipos de la Liga Española que hoy en día está en un nuevo proceso, pero que todavía no es uno de los equipos que esté acomodado en la zona alta de la tabla. Tienes al Lens y tienes a uno de los colíderes de Inglaterra. Lleva todas las de perder el PSV Eindhoven. El PSV, ¿no? Y la misma pregunta para ti. ¿Tú crees que al final de las fechas de la fase de grupos, Alex, se quede como la foto que te presenté al principio? O sea, nada más Arsenal, Lens clasificados, quedándose afuera el PSV y el Sevilla. Porque estaba escuchando al director deportivo del equipo andaluz y las flores para Diego Alonso no pararon. Hombre, normal, porque necesitan vender ilusión y es cierto que el equipo, a pesar de que no ha ganado ninguno de los 2 partidos, pues claro, te enfrentas al Real Madrid y al Arsenal, que no es enfrentarse a la Peña Bufanda y a cualquier otro. Entonces tiene ese sentido, ¿no? Tienen que vender ilusión y tienen que confiar en el proyecto, porque si no confían ellos, ya más rameado. Esto va de arriba abajo. Los jugadores esto lo huelen, si el entrenador tiene el respaldo o no lo tiene. Para mí la clave está, como ha dicho Richard, en ese enfrentamiento en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla para saber si van a poder acceder a Europa League. No sé si el Lens ya está clasificado o no, pero el PSV Eindhoven, su techo yo creo que es clasificar a Europa League. Y ahí, para ese objetivo, es vital ganar en el Sánchez Pizjuán. Buena suerte haciéndolo, porque el año pasado ya lo visitaron en la Europa League y ya sufrieron en sus carnes lo que es ese ambiente. El estadio del Sevilla en noches europeas es maravilloso. Así que se complica la continuidad en la Liga de Campeones para el PSV, el equipo de Irving Lozano.